sobre la aprobación por insistencia del dictamen que regula la cuestión de confianza. Los integrantes del Poder Ejecutivo expresaron su preocupación por esta norma. Veamos. Finalmente, la Comisión de Constitución, con 11 votos a favor, aprobó este sábado por insistencia el dictamen que regula la cuestión de confianza. De esta manera, el grupo de trabajo presidido por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, hizo caso omiso a las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo. Esta aprobación propició la reacción de miembros del gabinete ministerial. A través de sus redes sociales, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, expresó su preocupación, pues considera que la iniciativa podría alterar el principio democrático del balance de poderes. Manifestó que desde el Ejecutivo esperan que luego de la ronda de diálogos que se tendrá con las bancadas parlamentarias se encuentre una fórmula normativa equilibrada que disipe los temores y corresponda a las reglas democráticas. La vicepresidenta y titular del MIDIS, Dina Boluarte, pidió a las bancadas del Congreso una reflexión más profunda que considere las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el tema. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, sostuvo que limitar la cuestión de confianza es limpiar el camino para una vacancia presidencial. En el mismo sentido tuiteó la ministra de la Mujer, Anaí Durán, quien considera que la regulación abre el camino para la vacancia que vocean sectores al que denomina golpistas. El dictamen, que interpreta los artículos 132 y 133 de la Constitución y que permite que la cuestión de confianza sea presentada solo para políticas de gobierno, deberá ser debatido en el Pleno del Parlamento. Muy bien, son las 7 de la mañana con 28 minutos. Lo anunciado, se encuentra con nosotros el abogado constitucionalista Omar Cairo para hablar precisamente sobre este tema. ¿Qué tal, doctor Cairo? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Muy bien. Bueno, ha generado sin duda cierta preocupación y críticas, como lo hemos señalado, por parte del Ejecutivo, esta decisión de la Comisión de Constitución de finalmente aprobar por insistencia este dictamen respecto a la cuestión de confianza, que evidentemente se va a ver en el Pleno y que lo más probable es que se logre aprobar, pero ese ya es otro tema. Yo quisiera más bien enfocarme en el asunto de qué es lo que dice nuestra Constitución respecto precisamente a esta figura de la cuestión de confianza y por qué, según lo que señalan algunos críticos, alteraría el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por favor. Bueno, la cuestión de confianza está regulada en el artículo 132. La cuestión de confianza voluntaria, esta que los ministros pueden plantear en cualquier momento, que se distingue de la necesaria que está en el artículo 130, sobre eso no trata el proyecto, sino sobre la del 132. Dice ahí que ninguna iniciativa ministerial la denegatoria de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a renunciar, salvo que haga de ella cuestión de confianza. Entonces, lo que dice el proyecto es que esta solicitud de esta iniciativa no puede versar sobre reformas constitucionales ni sobre competencias exclusivas del Congreso ni de otros organismos constitucionales autónomos. Además dice que no procede la denegación fáctica. Bueno, el Tribunal Constitucional ya interpretó el artículo 132 y dijo que esas limitaciones que el proyecto de ley menciona no existen, no están en la Constitución y por lo tanto no se pueden establecer. Y además que la denegación fáctica sí es válida, es decir, que no es necesario que haya una votación de la cuestión de confianza. Basta con que, en algunos casos dice, basta con que el Congreso deniegue la solicitud respaldada bajo la cuestión de confianza para que la cuestión de confianza se entienda claramente rechazada, porque sería absurdo que se deniegue aquello que se solicitó bajo cuestión de confianza, por ejemplo, un proyecto de ley, y que después, unas horas después, se diga y la cuestión de confianza se aprueba. Esto es a propósito de lo que pasó. De la solicitud. Esto es a propósito de lo que pasó con la disolución del Congreso pasado durante el gobierno del señor Martín Vizcarra, ¿no? Se planteó una cuestión de confianza por un tema relacionado a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Se siguió con el proceso de selección desde el Congreso, a pesar de que se había planteado esta cuestión de confianza, y luego eso se aprobó finalmente lo que se había solicitado desde el Ejecutivo. Esto es más o menos la figura, o sea, que en los hechos no se haga lo que se está solicitando desde el Ejecutivo. Sí, en realidad lo que pasó exactamente fue que
el ministro del Solar pidió, bajo cuestión de confianza, que se paralice el proceso a las 11 de la mañana. El Congreso no paralizó el proceso, nombró 2 magistrados y entonces manifiestamente estaba negando lo que pidió. En los si él hechos. pide que se paralice y no se paraliza, bueno, está negando lo que se pidió. Lo que se pidió bajo cuestión de confianza. Luego a las 4 de la tarde aprueban la cuestión de confianza, o sea, habiendo denegado lo pedido bajo cuestión de confianza, hacen una parodia y aprueban la cuestión de confianza que fue el respaldo de lo que se denegó. Entonces, para que esas cosas no existan, Claro. es que la denegación fáctica es válida. Ahora, estoy revisando aquí los artículos que usted ha citado, el 132 y el 133, que son básicamente los protagonistas de esta interpretación que hace la Comisión de Constitución en el Congreso, y evidentemente no hay una especificación respecto a cuáles son los temas determinados por los cuales el Ejecutivo podría plantear una cuestión de confianza. No aparecen en la Constitución. ¿Se puede hacer una reforma de este tipo desde una comisión, desde el Congreso, o tiene que seguir un proceso, como todos conocemos, con 2 legislaturas, 87 votos? ¿Cómo funciona esto? Tendría que hacerse una reforma constitucional con el procedimiento del artículo 206, con el cual se puede inclusive suprimir la cuestión de confianza. No hay ningún problema con reestructurar el régimen, la forma de gobierno, por ejemplo, quitando la cuestión de confianza, de cualquier otra manera. Pero eso pasa por una reforma constitucional, no por una ley interpretativa que contradiga la interpretación del Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo. El Tribunal Constitucional ya dijo lo que usted acaba de mencionar, que el artículo 132 no coloca ninguna limitación, y este proyecto de ley coloca limitaciones. Ahora, ¿esto se puede hacer como señala, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Constitución, a través de una norma de desarrollo constitucional? ¿O estamos hablando de qué cosa exactamente aquí? No, porque el desarrollo constitucional no puede contradecir lo que dice la Constitución. Y el Tribunal Constitucional ya dijo que el artículo 132 no contiene limitaciones a las materias que pueden solicitarse bajo cuestión de confianza, y que la denegatoria fáctica es válida. Entonces, esta presunta ley de desarrollo constitucional no está desarrollando nada, está contradiciendo lo que el tribunal ya interpretó respecto de la cuestión de confianza. Ahora, ¿por qué se señala que esto alteraría el equilibrio de poderes? ¿En qué sentido exactamente? Bueno, por una razón muy sencilla, porque la cuestión de confianza es un mecanismo de presión permitido por la Constitución, por el derecho comparado también, para que el gobierno, a través de sus ministros, respalden algunas solicitudes con cuestión de confianza, de tal manera que el Congreso se vea en la alternativa de o aprobar la solicitud o denegarla, y con eso hacerle perder el cargo al ministro, lo cual puede hacer que el Congreso decida aprobarla para no generar una crisis ministerial. Esa es la lógica de la cuestión de confianza. Ahora que no hay que la cuestión de confianza está neutralizada, que ya no se puede presentar para proyectos de ley, para pedir que no se censure ministros, puede ser el Congreso sin ningún problema puede censurar ministros uno por uno, puede denegar proyectos de ley que el Congreso, que el Ejecutivo considere indispensables. Simplemente no podrá hacer cuestión de confianza para respaldar ese pedido de la primera ministra. Entonces, las obstrucciones a la labor del Ejecutivo van a ser completamente viables. Ahora, a contraparte está la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Debería, en todo caso, empezar una discusión, un análisis respecto a esta figura también, si es que queremos de alguna forma fomentar, fortalecer el tema de los balances o el equilibrio de poderes, ¿considera usted? Sí, yo creo que la vacancia por incapacidad moral en realidad significa incapacidad mental. No es un mecanismo para destituir al presidente por imputarle inmoralidades, porque la inmoralidad es un concepto subjetivo, en tanto la moral es un sistema de valoraciones que cada persona asume y no es igual en todos. No hay una moral oficial. Entonces eso da paso a la Claro, lo que pasa política. es que hemos visto en los últimos 5 años, 6 años, que esta figura de la incapacidad moral para la vacancia presidencial se ha convertido en un cajón desastre, ¿no? O sea, cualquier cosa cabe dentro de este término moral.
a pesar de que, por ejemplo, usted señale que no se refería originalmente a una cuestión de moral propiamente, sino mental, ¿no? Entonces, por eso le preguntaba si es que se debería más bien, ya que se está abordando el tema de la cuestión de confianza, también abordar lo que significa el tema de la vacancia presidencial. Claro, lo que pasa es que para cambiar el término tendría que haber una reforma constitucional. Lo que ocurre es que se está diciendo que esto que es inconstitucional, lo que aprobaría el Pleno, que creo que la ministra podía tratar de frenarlo planteando una cuestión de confianza antes de la votación y pedir que no se apruebe haciendo cuestión de confianza, porque todavía la ley no está vigente. Creo que ese proyecto no abre las puertas a la vacancia, porque recuerde usted que cuando se produjo la primera solicitud de vacancia contra Martín Vizcarra, él presentó una demanda competencial y pudo haber presentado una medida cautelar y no la presentó. Al final no fue necesario, el tribunal declaró improcedente la demanda y no se pronunció porque esa primera solicitud fue archivada por el Congreso. Pero en el caso que se presentara una solicitud de vacancia contra el presidente Castillo, él podría presentar, en el momento que se esté iniciando el procedimiento, una demanda competencial contra el Congreso y pedir como medida cautelar la suspensión. Ahora, la demanda competencial, ¿cuánto tiempo tardaría o demandaría, valga la redundancia, en tiempo, ¿no? Porque más o menos 3 meses, pero la medida cautelar es inmediata. Y el Tribunal Constitucional le puede ordenar al Congreso que paralice el procedimiento hasta que no haya sentencia. O sea, junto con la demanda competencial se puede también plantear esta medida cautelar. Para detener ahí el proceso. Exactamente. Cosa que la cual no hizo el expresidente Vizcarra en la segunda moción de vacancia, ni siquiera presentó demanda competencial. Él cuando lo destituyeron vía vacancia, porque en realidad es una destitución que fue un golpe de Estado. Él no había presentado una demanda competencial, ni había pedido una solicitud cautelar. Ahora, si es que eventualmente, luego de esta aprobación que se ha dado en la Comisión de Constitución, pasa al Pleno, se aprueba la insistencia, esto al día siguiente ya rige, ¿así funciona? Sí, y en ese momento puede el presidente de la República presentar una demanda de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional la declare nula. El problema es que durante esos 3 meses que dure el proceso, el Ejecutivo no va a poder usar la cuestión de confianza porque está en vigencia la ley. Y entonces, y en el proceso de inconstitucionalidad no hay medidas cautelares. Entonces, en 3 meses va a estar a expensas de las actitudes obstruccionistas que eventualmente pueda realizar el Congreso. Por eso, lo que correspondería para intentar que con las herramientas constitucionales no se apruebe es que la primera ministra plantee una cuestión de confianza antes de que se vote en el Pleno el dictamen aprobado por la Comisión. Claro, esta cuestión de confianza que usted señala, digamos, correría por cuerdas separadas frente al pedido de confianza de todo este nuevo gabinete. Son dos cosas distintas. Esta es una cuestión de confianza voluntaria que está regulada en el artículo 132 y la del gabinete, la de los 30 días, es la del 130. Es una que tiene que hacer de todas maneras. Esta que plantearía antes de la votación en el Pleno es una que puede hacerla como puede no hacerla, depende de su voluntad. Muy bien. La del 130 es obligatoria. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Cairo, por haber estado con nosotros. Muy amable, que tenga un buen día.